Bendiciones, damos gloria a Dios por este tiempo maravilloso, por esta oportunidad que Dios nos regala de podernos encontrar a través de este medio y en este lugar. Bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición, donde estaremos mirando un tema muy importante para nuestras vidas a la luz de las Sagradas Escrituras. Y el tema que vamos a mirar, necesito que usted, por favor, como siempre, esté muy atento, muy respetuoso, permitiendo que Dios a través de su palabra nos hable y que el Espíritu Santo sea redarguyendo lo profundo de nuestro corazón y que podamos no solamente estar atentos a la palabra, sino también poderla poner en práctica, porque allí es donde está el resultado total y final, en ser hacedores de la palabra. No solamente oidores de la palabra, sino ante todo hacedores de la palabra. Y quiero que me acompañe a este tema maravilloso que vamos a tratar en esta noche, es conociendo la palabra. Es importante que nosotros conozcamos la palabra, y conocer la palabra no es solamente poder saber cuántos libros tiene la Biblia. De por sí tiene 66, 39 y 27 del Antiguo Testamento, 39 y del Nuevo 27. ¿Cuántos capítulos? Más de 1123 aproximadamente, 31.128 aproximadamente versículos. Y gloria a Dios por las personas que memorizan la palabra. Gloria a Dios por las personas que tienen bastante facilidad de retener los textos bíblicos, de aprendérselos de memoria, de recitarlos. Hay gente que hasta un capítulo completo, y gloria a Dios por ello. Es una gran bendición. Pero el secreto final y total está en practicar esa palabra. No es solamente en oírla, no es solamente en saber dónde quedan los libros, y no es solamente memorizarla, sino ante todo vivirla, practicarla, aplicarla a nuestra vida, no a otras vidas. Podemos enseñársela a otra persona, compartir, pero dejar que el Espíritu Santo sea el que dé testimonio para la gloria y la honra de Dios. Quiero invitarle que me acompañe allí a este tema de conociendo la palabra en Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Mire lo que dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre de Cristo Jesús, Hijo, a la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras del Señor Jesús. Aquí está hablando el Señor Jesús. Y la recomendación que nos hace a través del Evangelio según San Juan, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, es que nosotros, cada uno, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Lo digo muy respetuosamente. Hay personas, aún creyentes, que van al servicio el domingo y a veces entre semana no pueden ir por fuerza mayor, pero hay otros que pudiendo ir no van. Pero cuando van a buscar la Sagrada Escritura, no la encuentran por ningún lado, porque llegaron el domingo al servicio, no se acuerdan ni siquiera dónde la dejaron, porque lamentablemente en algunos casos no hay la buena y sana costumbre de diariamente escudriñar la palabra. Y yo quiero que me acompañe un momentico con atención, y quiero darle esta introducción. Escudriñar es examinar cuidadosamente e inquirir en algo más que leer. Leer es el tipo mental, y escudriñar es una acción de tipo más espiritual, con nobleza y solicitud en la palabra. Recuerden que leer, debemos de leer las Sagradas Escrituras, pero escudriñar es indagar. Escudriñar es como cuando la persona empieza a seleccionar y a profundizar un poco más, a saber, como dijo Lucas, para qué tiempo y ocasión hablaba el Espíritu Santo. Porque hoy en día, y de un tiempo para acá, pero hoy en día, y va a crecer,
que salen predicadores a través de estos medios y aún en congregaciones, a través de los púlpitos, predicando y enseñando cosas que no están en la Biblia, o que si se encuentran en la Biblia han tergiversado la palabra, el mensaje, han torcido las Sagradas Escrituras para dar una enseñanza de acuerdo a lo que ellos quieren compartirle al pueblo, o de acuerdo a lo que ellos quieren que el pueblo entiendan y comprendan. Y a veces no es, por eso no es en vano que el Señor nos dice a través de las Sagradas Escrituras, allá en 2 Timoteo dice, predicación sobre la sana doctrina. Y Pablo le recomienda mucho a Timoteo y le hace énfasis sobre la sana doctrina. O sea que hay una doctrina que no es sana, que es la que están predicando muchos falsos predicadores, lo digo muy respetuosamente, falsos pastores, algunos falsos hermanos, y el cuidado que hay que tener de saber a quién se va a escuchar, de saber cómo interpretar la palabra o cómo la están interpretando para poder nosotros recibirla, retenerla y aplicarla. Porque si no lo hacemos, y lamentablemente queremos a todo lo que nos digan, que al único que usted y yo le podemos creer ciegamente es a Dios. Pero el hombre desafortunadamente tiene una astucia increíble para manipular. Y eso se ha visto por siglos. Y se está viendo y se va a ver. Porque muchas veces el hombre, con la facultad que tiene y la autoridad que Dios le ha delegado, desafortunadamente lo ha malinterpretado y lo ha direccionado mal. Y ha traído el pueblo hacia él, hacia su enseñanza, hacia su doctrina y no hacia lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por eso la recomendación del Señor es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y por qué tenemos que escudriñar? Para no dejarnos engañar. Porque es nuestra responsabilidad la salvación de nuestra alma. El Señor Dios Todopoderoso ejecutó el plan de salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario, pagó el precio por cada uno de nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos del pecado y la maldad. ¿Sí? Está la oportunidad de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que quede escrito nuestro nombre en el libro de la vida, antes de habernos arrepentido, reconocido delante de Dios que hemos pecado y recibido a Cristo. Es un proceso. Primero es el reconocer que hemos pecado. Segundo, el arrepentirnos. Tercero, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida y empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso no podemos bajar la guardia, como mínimo de leer diariamente la palabra, al menos una vez diario. Pero si se puede hacer 2 o 3 veces, qué bendición. Porque va a ser un alimento para nuestra vida y vamos a adquirir conocimiento y no nos vamos a dejar engañar, porque se han levantado, se están levantando y se levantarán falsos predicadores, falsos ministros, falsos pastores, falsos hermanos. Y es donde nosotros debemos tener conocimiento de la palabra para no dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Nos lo dice Dios en su palabra. Entonces, es importante que nosotros entendamos que escudriñar es examinar cuidadosamente e inquirir o indagar, y es más que leer, porque leer es un tipo mental y escudriñar es una acción de tipo más espiritual. Recuerda que la palabra es espíritu y es el único alimento para nuestro espíritu, es la palabra de Dios, y que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos comunión con Dios. Cuando nosotros adoramos y exaltamos, cantamos al Rey de Gloria, le estamos dando alabanza y adoración a Él. Es diferente tanto el cantar, adorar a Dios, como el orar y el leer la palabra del Señor.
para que nuestro espíritu se mantenga fuerte y pueda doblegar la carne y someter el alma. El espíritu debe estar fortalecido, y de la única manera que se fortalece el espíritu es a través de la palabra, que es espíritu. La carne se fortalece con todo lo que tiene que ver con la carne, con el pecado, con todo eso que sabemos usted y yo, que dice en Gálatas el capítulo 5. Y el alma se somete a uno de los dos que esté fuerte. Si es el espíritu somete el alma y la carne. Pero si es la carne, somete el alma y el espíritu. Y por eso la gente no quiere venir a Cristo, porque su carne está fortalecida. ¿Y cómo la fortalecen? A través del pecado, de la mentira, del engaño, de la pornografía, de la masturbación, a través del adulterio, fornicación, hechicería, de todas esas obras carnales y pecaminosas. Pero nosotros fortalecemos nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. ¿Que debemos de orar? Claro que sí. ¿Que debemos de adorar a Dios? Claro que sí. ¿Que debemos de congregarnos? Claro que sí. ¿Que debemos de vigilar, de ayunar? Claro que sí. Porque es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Por eso hay gente que sale hoy en día hablando de la venida de Cristo, dando fechas, dando hasta la hora. ¿Y por qué la gente desafortunadamente a veces cae en estos errores doctrinales, bíblicos? Por no escudriñar la palabra de Dios. Y cuando no se escudriña la palabra de Dios, cuando no se tiene esa buena conducta de diariamente escudriñar la palabra, leerla, estudiarla, entonces no va a haber un crecimiento espiritual. Nuestro espíritu va a estar debilitado, y por eso el Señor nos recomienda escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Por eso es importante que nosotros no solamente tengamos una Biblia, sino que la podamos leer. Como le decía hace un momento, tal vez de pronto no sea muy buena la persona para aprenderse de memoria cantidad de versículos, o de pronto no sea muy ducho para buscar un libro, pero si es una persona diligente en poner en práctica la palabra, eso es muchísimo mejor. Hay personas que se saben la cita bíblica, pero no saben dónde queda el capítulo ni el versículo. Es más importante el contenido, pero si se aprende lo uno y lo otro, es una bendición. Pero cuando se pone en práctica la palabra, allí está el secreto y el resultado que Dios espera de nosotros. Y yo creo que para avanzar, vayamos a Hechos, el capítulo 7, el versículo 11. Le voy a leer esta porción de la palabra en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Uno no puede decirle amén a todo lo que dice un predicador. Lo digo muy respetuosamente. Por más años que tenga en el Evangelio, por más títulos que tenga en el Evangelio como persona a nivel ministerial, no podemos decirle amén a todo lo que nos digan si no se comprueba, primero que todo, a la luz de la palabra, y si el Espíritu Santo no nos da testimonio de que esa es la interpretación correcta bíblicamente. Por eso, lamentablemente, hoy en día hay mucha comezón de oír, porque la sana doctrina y la palabra de Dios ha escaseado como en los tiempos de Elí. Usted, que considero que es buen lector de la Biblia, sabe que en los tiempos de Elí la palabra de Dios escaseaba. Y entonces, cuando Samuel fue llevado al templo, hubo un momento en que escuchó la voz que le llamaba, y él pensaba que era la voz de aquel varón. Pero él en varias ocasiones, y entonces fue a donde el profeta, y el profeta le dijo: no, yo no te he llamado. Y el profeta entendió que era Dios que le estaba llamando, y entonces le recomendó a Samuel que cuando volviera a escuchar la voz le dijera: he aquí, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Pero ¿qué hacían los hijos de aquel varón?
no de Samuel, sino aquel varón donde escaseaba la palabra de Elí. Dormían aún con las mujeres de la congregación a las puertas del templo. Entonces, cuando la palabra de Dios escasea en la vida de una persona, en la vida de un líder, de un ministerio, hermano, va a ser un caos. Porque no hay fortaleza espiritual, no hay revelación. Y puede venir cualquier emoción y puede engañar a un pueblo. Nosotros estamos puestos por la infinita misericordia de Dios para guiar a un pueblo, para orientar, para aconsejar, para instruirles en la palabra, de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús, de acuerdo al Evangelio de Cristo, de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Pero no podemos o no debemos llevar a un pueblo a que cumplan nuestros caprichos o hagan lo que a nosotros nos parece. Entonces vamos a mirar cómo debemos de comprobar nosotros de verdad si lo que nos están diciendo está de acuerdo al texto y al contexto de la Biblia. Porque si no, es un pretexto para la persona enseñar lo que a él le parece. Y por eso hay gente que enseña desde un púlpito sus experiencias personales. Y las experiencias personales no son doctrina. Las experiencias personales son nuestras. Son vivencias que Dios nos da para nuestra formación. Por eso usted encuentra en la Biblia que hay 66 libros. Le decía hace un momento que 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Hay unos que se llaman apócrifos, que fueron libros que no entraron dentro del el cano eclesiástico, no entraron, porque eran libros que no tenían mandamientos, estatutos, decretos, eran libros de vivencias de hombres de Dios. Claro que sí, fueron hombres de Dios, pero que no hacen parte del cano eclesiástico, de la doctrina, que no tienen la importancia que debe tener o que tienen estos 66 libros. ¿Se pueden leer? Sí, claro, pero hay que tener cuidado, porque hay gente que de allí toma, de Macabeo y de todos esos libros, toma ciertas experiencias y han salido doctrinas y se han desviado de la verdad. Entonces miramos nuevamente que en Hechos 7:11 dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. O sea que una persona puede tomar las Sagradas Escrituras y no estar enseñando la verdad. Recuerde que la Biblia nos habla que introducirán encubiertamente herejías. Y por eso a veces la gente le cree a una persona que se para frente a un púlpito, frente a un público, con una Biblia, y muchas veces te está enseñando cosas que no son doctrina, y la gente le dice amén, o le sacan a veces un amén a la fuerza. Y es donde nosotros debemos de tener cuidado. Porque si nosotros no examinamos, si no vamos en oración a pedirle al Señor, es nuestra responsabilidad cuidar la salvación. La Biblia dice que no podemos descuidar una salvación tan grande que nos ha sido otorgada sin merecerla. Nosotros no hicimos ni el más mínimo mérito para recibir o merecer la salvación. No lo hicimos. Todo lo hizo absolutamente Jesucristo en la cruz del Calvario. El plan lo ideó el Dios Todopoderoso, el Padre de consolación, y lo ejecutó el Hijo. Y después de ejecutado, el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda la verdad. Pero debemos de ser sensibles, debemos de ser personas que realmente tenemos interés en la salvación. Y no es tener una Biblia en casa, o 2, o 3, o 5. No es cargar una Biblia solamente para la iglesia, aunque hay personas que hoy en día ya no cargan este libro, y aún predicadores que ya no predican con este libro. Ahora tienen el celular, tienen el iPad, tienen la tablet, bueno, en fin. Y no es malo tener la Biblia allí, pero para estar frente a un público predicando, siempre es bueno tener la Biblia física, por respeto a la presencia de Dios, a los oyentes. Es cierto que la tecnología nos es más
fácil, nos agiliza mucho más, pero no podemos cambiar lo que es la ética pastoral, que es la palabra de Dios en el altar. Y esto es bíblico. Jeremías enviaba por los rollos, Pablo también recomendaba que le trajeran los rollos, y nosotros debemos de entender y comprender que es importante no solamente en la casa tenerla y leerla, sino a la iglesia llevarla para la gloria y la honra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos ser entendidos y ser diligentes y prestar atención a la palabra. Vamos a avanzar para la gloria y la honra de Dios. Tenemos que también nosotros procurar por tener poder y elocuencia en las Escrituras o en la palabra. Miren que el apóstol Pablo, siendo un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, la mejor escuela de formación en aquel tiempo, pero él mismo reconocía que él era tosco. Pero aquí tenemos en Hechos, el capítulo 18, el versículo 24, lo que las Sagradas Escrituras nos habla de un hombre que tenía esas cualidades que hemos de tener usted y yo para la gloria y la honra de Dios. Debemos de procurar, si no las tenemos, procurar adquirirlas para la gloria de Dios. Miren lo que dice Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Oiga, tremendo cómo este varón tenía un anhelo y un deseo de crecer en la palabra, y se propuso para la gloria y la honra de Dios adquirir elocuencia y poder en las Escrituras. Recuerde que nosotros hemos sido llamados por Dios para la gloria y la honra de Dios, para ser esos hombres que transmitimos el mensaje. Y en el camino nos vamos a encontrar personas de extractos diferentes. Y aunque el mensaje es uno solo, debemos de saberle hablar a un profesional. Debemos de saberle hablar a una persona. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el mismo Espíritu Santo nos va a dar la elocuencia, pero siempre y cuando nosotros seamos estudiosos de la palabra. Porque la Biblia dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Pero ¿qué va a recordar el Espíritu Santo en nuestra vida? Lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado, lo que hemos escudriñado. No pase como algunos estudiantes que cuando llega el día de la evaluación o del examen final, le dicen al pastor, pastor, ore por mí, líder, ore por mí, que tengo examen. Y estudió, no, yo sé que el Espíritu Santo me va a ayudar. Pero el Espíritu Santo le va a ayudar si usted estudió para el examen. Le va a recordar lo que usted estudió. Eso similar nos pasa a nosotros. El Espíritu Santo va a hablar a través de nuestra vida, nos va a dar testimonio si nosotros tenemos una buena relación con la palabra. Porque si nosotros no leemos la palabra, quiere decir que no nos interesa. Le estamos demostrando a Dios. Si nosotros no leemos diariamente, como mínimo, un capítulo de la Biblia, estamos desnutridos espiritualmente. Y ese es el problema. Porque hoy en día está siendo engañado tanta iglesia. Un buen número de la iglesia está siendo engañada por no escudriñar la palabra. Porque a todo lo que dice el predicador, amén. Y si habla en lenguas y se levanta la voz, la gente con mayor vera se deja intimidar y dice amén y aceptan. Y la gente pasa al frente a depositar dinero, a comprar quizá un milagro, a creer en promesas de hombres mentirosas y falsas que solo vienen a sonsacarle el dinero a la gente. Mano, qué vergüenza y qué tristeza. Pero eso se ha visto, se está viendo y lo que se va a ver. Y más triste es saber que hay gente que aún creyendo uno que son conocedoras de la palabra, y aún gente que es predicadora y tiene un ministerio y han caído en ese error. No es que nadie esté exento de pronto llegar a equivocarse o a caer en un error. Pero el problema es cuando la persona ni se corrige, ni pide excusas, ni da una explicación a la congregación o a la familia o al lugar donde esté liderando. Es de humanos, dicen por ahí, errar. Pero lo correcto como hombres de Dios es decir, hermanos, me equivoqué, traigo un predicador que no pensé que fuera a salir con eso y no sé qué me pasó, si es el caso. Y dejé que esto siguiera.
y fueron ustedes engañados, y perdónenme, pero espero que esto no vuelva a pasar. Mire, por eso uno hoy en día se da cuenta que hay mucho pastor que realmente ama la obra de Dios y ama lo que Dios hizo a través de su Hijo amado en la cruz del Calvario, que se abstiene de estar trayendo invitados. Porque hoy en día, hermanos, hay profetas por todos lados, pastores, evangelistas, misioneros, salmistas, hay apóstoles, una cosa de locos. Y muchas veces la gente habla simplemente para congraciarse con el que lo invitó o con la misma congregación o para sacar pecho. Por eso el apóstol Pablo dice que hay muchos que predican a Cristo, unos por vanagloria, otros por contienda, otros por interés, que de todas maneras Cristo es predicado, pero es nuestra responsabilidad saber si el mensaje que nos están hablando es realmente el que Dios dejó. Luego llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, si usted se pone a mirar, mire lo que dice el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más abiertamente el camino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando escuchamos un predicador que de pronto se erró, que de pronto no conoce la palabra, la interpretó mal, no debemos de señalarlo públicamente. Debemos de con amor llamarlo aparte y decirle: mi hermano, mi amado pastor, predicador, mi hermano, considero que te equivocaste en esta parte, dijiste esto y no es así, siempre y cuando realmente tengamos la razón. Que no sea para debatir y contender, sino para edificación, como lo hizo Aquilas y Priscila. Pero para eso tenemos que conocer nosotros la palabra y tenemos que conocer la doctrina. Hay veces que hay gente que dice: no, fulano de tal, este predicador o este pastor o este apóstol o profeta es un maestro en la palabra, este sí predica la sana doctrina. Bueno, pues para dar testimonio de eso, yo tengo que conocer realmente la palabra. Yo tengo que conocer realmente la sana doctrina. Porque no crea usted que la sana doctrina es Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente. Esto es solamente uno de los principios y valores de la sana doctrina. Pero es mucho más profundo, aunque el tema no es hoy sobre la sana doctrina. Algún día, si Dios nos permite, tocaremos este tema a través de reflexión de bendición. Entonces es importante que nosotros podamos entender para la gloria y la honra de Dios. Por eso le decía hace un momento, en nosotros debe de abundar la palabra de Dios. Debe de abundar, hermano. De pronto usted no le dé la memoria para memorizarse un texto como por ejemplo Colosenses 3:16. O hay textos tan conocidos y fáciles de aprender que la mayoría de cristianos no sabemos. Juan 3:16, Filipenses 4:13. Y podemos lograr aprendernos textos, pero no para aplicárselo a otros, sino para aplicarlo a nuestra vida en cuanto a lo que concierne ese texto de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos allí a Colosenses 3:16 para que miremos cómo debe abundar la palabra en usted y en mí y por qué debe de abundar la palabra. No podemos ser escasos en palabra. No, hermano. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Dios abunda en usted y en mí, no vamos a tener un conocimiento prestado, sino que Dios nos permite adquirir un conocimiento a la luz de la palabra, porque escudriñamos, leemos y nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso lamentablemente se encuentra que hay miembros del cuerpo de Cristo que dicen: es que el pastor fulano dijo que tenía que hacer tal cosa. O muchas veces hay cristianos que se acostumbran a ir continuamente donde el pastor a pedirle una orientación y una guianza. Y no es que sea mal del todo,
Pero muchas veces el pastor está ocupado. El líder tal vez no se encuentra en la ciudad. El ministro tiene sus problemas también. Pero cuando nosotros aprendemos o nos acostumbramos a ir a la palabra, a ir en oración a Dios, a presentarle la petición, la situación y a pedirle una solución, Dios nos va a hablar a través de la palabra. Por eso es importante que la palabra abunde en usted y en mí para la gloria y la honra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios abunda en usted y en mí, entonces nosotros no nos vamos a dejar engañar. Que traiga una ofrenda para que Dios lo bendiga y que pacte con Dios y que selle esta palabra con una ofrenda especial de tantos dólares o euros o pesos. No, Señor, la palabra no me enseña tal cosa jamás. Yo no lo voy a hacer. Pero cuando no hay abundancia de palabra, entonces la gente tiene escasez de palabra y hace todo lo que le dice un manipulador, predicador, un engañador, un mentiroso, y le sonsaca el dinero a la gente, aún a veces hasta propiedades. ¿Cuánta gente ha perdido su casa? ¿Cuánta gente ha entregado un carro porque se ha dejado emocionar de un manipulador, de una psicología barata que le han enseñado o le han predicado? Y por eso el cuidado que hay que tener, que la palabra abunde en nosotros, que no seamos escasos en la lectura, en el conocimiento y en tener palabra de Dios. Hermano, mire, cuando la abundancia de la palabra de Dios está en nosotros, siempre el Espíritu Santo va a traer un texto bíblico. Nos va a hablar a nuestro espíritu, nos va a recordar la palabra para cualquier circunstancia o situación que estemos viviendo. Siempre, siempre. Eso es como cuando se presenta una situación económica y no hay una cuenta de ahorros o no hay una alcancía. ¿De dónde se le va a echar mano? Toca ir a sacar un préstamo, a pagar un interés alto. Algunos tienen que acudir al gota a gota. Y bueno, hay momentos donde apremia cierta situación de sacar un préstamo con una entidad bancaria. Pero cuando se es sabio y se ahorra y se economiza sabiamente, pues va a ser una bendición. Así pasa con la parte espiritual. Si hay un buen depósito, de ese buen depósito de la palabra, el Espíritu Santo va a tomar una palabra y nos la va a traer a nuestro espíritu, porque hay una identidad entre el Espíritu Santo, nuestro espíritu, y la palabra de Dios, que es espíritu. El Espíritu Santo va a tomar la palabra que es espíritu y nos la va a traer a nuestro espíritu, y nosotros vamos ante esa situación. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús. Para cada tentación o propuesta que Satanás le hizo, siempre el Señor Jesús contestaba con la palabra. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, tener abundancia de palabra para ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, poder recurrir a la palabra. Es importante que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, mire, por eso muchas veces hasta hay canciones que son antibíblicas. Por no tener conocimiento de la palabra, se canta, se talarea. Por ejemplo, una de ellas, muy viejo ese himno y hermoso entre comillas. ¿Por qué se lo digo entre comillas? Porque dice, tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. No, Señor, Jesús no nació en Palestina. Jamás de los jamases. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Pero mire, por no tener conocimiento de la palabra, se llegó a cantar ese himno, se llegó a dar especiales, pero no es cierto. Entonces, por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra. Beneficios de leer la palabra de Dios, porque tiene sus beneficios. Esto no es religiosamente que se debe de hacer. No, ni es porque imposición, porque papá me manda a leer la Biblia, porque el pastor me dice que debo leer la Biblia. Miren cuántos servidores, le digo con todo respeto, cuántos servidores hay que el día que les toca es predicar,
Ese es el día que estudian la palabra. Pero están vacíos. Pero van. O se escuchan una predicación, que hoy en día es tan fácil hacerlo, y van y repiten un mensaje con un conocimiento prestado, sin revelación de parte de Dios, sin manifestación del Espíritu Santo, porque no abunda la palabra, porque se les hace una carga leer la palabra. Para muchos es una carga leer la palabra, cuando debe ser un deleite, un anhelo, que en nuestro interior corran como ríos de agua de vida. Eso es tener abundancia de palabra para que fluya en nuestro espíritu. Pero ¿cuáles son los beneficios de la palabra? Los beneficios de leer la palabra es un propósito divino. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, el versículo 10, para que usted y yo podamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es importante que nosotros memoricemos la palabra, la tengamos, y que la palabra de Dios abunde en nosotros. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar, y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Miren los beneficios de leer la palabra. Así como la lluvia desciende, y cuando se ha sembrado una semilla, entonces hace germinar y va creciendo y se va fortaleciendo y llega hasta el punto cuando es el tiempo de la cosecha, y va a traer beneficios al que cultivó o al que sembró esa semilla. Es lo que Dios nos está mostrando, este beneficio. Cuando usted y yo leemos la palabra, cuando usted y yo escudriñamos la palabra, vamos a crecer espiritualmente, nos vamos a fortalecer espiritualmente, vamos a tener y adquirir conocimiento, sabiduría, no nos vamos a dejar engañar, vamos a saber defendernos sin contender a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a poder guiar a otros. Vamos a poder sacar a otros del error. Hay beneficios de la palabra. Esto no es cargar este libro por cargarlo e irnos para un servicio. No. No creemos que entre más grande es la Biblia, nos hace más cristianos. No. Bueno, si se tiene una Biblia grande, gloria a Dios. Yo tengo un par de Biblias grandes extras fuera de esta, para la gloria y la honra de Dios. Pero lo que se necesita es leerla, escudriñarla, estudiarla, y ante todo oírla con fe, pero practicarla. Si no se hacen estos pasos, simplemente se ha sido un religioso más, solamente se cambió de nombre. Ya no somos católicos, somos cristianos, pero la actitud y la falta de compromiso es la misma que una persona que hace parte de esta secta, de este engaño, de este error, de esta religión, y pare de contar. El cristiano, el Hijo de Dios, se conoce por ser hacedor de la palabra de Dios, y eso lo vamos a mirar aquí en la palabra del Señor para concluir este tema. En Santiago, el capítulo 1, el versículo 19 y al versículo 23, vamos a estar leyendo. Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 23. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para la gloria y la honra de Dios? Claro, el ser hacedores y no solamente oidores. Porque muchas veces la persona dice, uy, qué enseñanza, qué bendición, qué elocuencia del predicador. Oiga, yo no había escuchado esos términos, y eso está bien. Pero si no se pone en práctica la palabra, de nada sirvió.
Ahora, no es para desanimarlo que usted no vuelva a congregarse, no, debemos de congregarnos, pero debemos de disponernos. ¿Sabe que una vez había a la orilla del río unas mujeres, y mientras Pablo estaba predicando, había una mujer que se llamaba Lida, y era vendedora de púrpuras, una tela en aquel tiempo, y aún hoy en día creo que existe, y esta mujer dice que estaba atentamente escuchando el mensaje, no se distraía con nada. Ni parecido hoy en día que la gente está con sus dispositivos en la iglesia. Algunos tienen la Biblia allí, pero lamentablemente también están mirando las redes, están chateando y están escribiéndose, y eso es falta de reverencia y de respeto a la presencia de Dios, porque Él ha prometido que donde 2 o 3 congregados en su nombre estén, es falta de respeto al predicador y a la audiencia, a los hermanos que están. Es menospreciar el mensaje, es menospreciar la presencia de Dios. Es falta de reverencia y falta de conocimiento de la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 23 para terminar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia, malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recuerde que al comienzo del tema citamos Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Y este contexto dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y la recomendación que se nos hace es: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando la persona no lleva la Biblia a la iglesia, cuando la persona no se esfuerza por mirar si la cita bíblica que le están dando es la verdadera, o llevar juntamente una tarjeta de notas para escribir y luego sacar un tiempo y verificar y poder ser de bendición para el predicador y decirle qué bendición, o se equivocó, con amor decirle, entonces simplemente es un acto religioso. Y eso ha acontecido por años en la iglesia, hermano. Gente que no lleva la Biblia, y aún gente que son servidores y predicadores, pero se volvió una mala costumbre de no valorar este precioso libro, que es la palabra de Dios, que es la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo, que usó hombres de diversas regiones, idiomas, costumbres, para hablar todos un mismo lenguaje, el lenguaje de Dios. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mire, hermano, para no ir tan lejos, la Biblia nos dice que hemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Es verdad? Y el contexto es: hagamos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. Pero ¿cuántas veces se acerca una persona a pedirnos una ayuda y teniendo nosotros que darle, no lo hacemos? A veces solamente si es el hermano. Y la Biblia, ¿sabe qué dice? A todo el que te pida, dale. Pero a veces le negamos a la persona una ayuda. Le niega una papa o qué sé yo, algo que le pueda dar. A veces nos llenamos de tantas prevenciones. No, es que se la va a malgastar, es que se la va a consumir en droga. Bueno, la Biblia dice: a todo el que te pida, dale. Si usted sabe y le consta y es testigo, pues no lo haga. Cómprele algo que se lo coma, pero porque
Claro que también es cierto que a veces le piden a uno una gaseosa, se la da y esa persona va y la revende, porque yo me he enterado de eso, lamentablemente. Pero no por eso debemos de dejar de poner en práctica la palabra, para no ir tan lejos. Ahora la Biblia, ¿qué dice? Amaos los unos a los otros. Y a veces no hay ese amor. En la pareja, en la familia, en la iglesia. Ahora, ¿qué dice la palabra? Perdonaos los unos a los otros de todo corazón. Porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre Celestial tampoco os perdona. Cuando se lee la palabra, se retiene la palabra, se aplica la palabra, se vive la palabra. Si Dios me ha hablado y yo sé que tengo algo contra alguien o que esa persona está enojada conmigo, debo de acercarme y decirle: vecino, amigo, esposa, hijo, hermano, tío, quien sea, o compañero de trabajo, he notado que usted no sé, está diferente, no sé si tiene problemas, si quiere orar por usted, o de pronto alguna imprudencia mía, perdóneme por favor. No lo hacemos, pero hay que hacerlo, porque de eso se trata. Somos cartas abiertas y leídas. Mire, la mejor manera de ganar almas es con nuestro testimonio, que la gente vea que verdaderamente Cristo está en nuestra vida, que verdaderamente no solamente leemos la palabra, que no solamente asistimos a una congregación, sino que vivimos y predicamos a un Dios de amor, ante todo con nuestros hechos. Porque recuerden que tenemos una multitud de testigos. La gente está pendiente de cuál es su comportamiento y el mío, o para recibir el evangelio o para rechazarlo. Y la culpa a veces no es del diablo, menos de Dios. A veces los culpables somos nosotros, porque a veces no somos amables. Y eso es uno de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22 está. A veces no somos serviciales. A veces no somos saludables, ni siquiera al vecino. Y entonces, cuando usted lee la Biblia y yo la leemos, nos encontramos que debemos de serlo. Serviciales, amables, gozosos, perdonar, servir sin importar a quién, desde que se pueda, para la gloria y la honra de Dios. Pero es importante que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella para la gloria de Dios. Miren, termino con esto, punto final. Hay cantidad de religiones, hay cantidad de congregaciones y de denominaciones. Cristo, cuando venga por su iglesia, no viene por una denominación ni una congregación en sí. Viene por una iglesia. Y no es una iglesia donde se predique la palabra. No, porque todas ellas predican o usan la palabra más bien. Es donde realmente se esté viviendo, se haya vivido y se viva la palabra. ¿Sabe qué dijo Jesús? Cuando estaba un día predicándole a los discípulos, uno de la multitud le dijo: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús lo escuchó, pero luego extendiendo la mano hacia la multitud y señalándola, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que aplica la palabra, que vive la palabra, ese es mi madre y ese es mi hermano. O sea que ser cristiano y para entrar al reino de los cielos no es llevar años en el evangelio, no es tener títulos, no es desempeñar un cargo en la congregación, no es ser el más antiguo como cristiano, sino es el que vive y practica la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos dándole gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje, que espero que haya sido de gran bendición? Si usted siente en su corazón orar por este humilde servidor, le agradezco enormemente para la gloria de Dios. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo de reflexión, de bendición, donde se ha podido llevar este mensaje que confío que sea de edificación, de exhortación y de consolación. Ayúdanos a vivir tu palabra, a leer tu palabra, a escudriñar tu palabra, a indagar tu palabra, a no dejarnos engañar a través de tu palabra por aquellos falsos y mentirosos y engañadores, predicadores, pastores,
falsos apóstoles y profetas, sino que nosotros podamos, Señor amado, tener una relación más estrecha contigo a través de tu palabra, para que nuestro espíritu se fortalezca y poder obtener conocimiento de lo alto, Señor. Esa sabiduría, Señor, que viene de lo alto, celestial, Señor, porque la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea obrando de una manera especial, poderosa y gloriosa. Gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, y que penetra hasta lo profundo, descierna los pensamientos del corazón y las intenciones del mismo. Te doy muchas gracias por la audiencia, por la asistencia. Te bendigo y te exalto y te doy la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros, y si Dios nos presta la vida, nos veremos el sábado a las 7 de la noche y el domingo 9:30 de la mañana, para la gloria de Dios. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grandemente.